mencionó recién, vamos a tener el honor de recibir la conferencia magistral que nos va a ofrecer el doctor Víctor Carrión Rodríguez, en representación del doctor Cabrero. Su título es Vinculación en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la experiencia de CONACYT. Voy a leer una breve semblanza del doctor Carrión. Él es director adjunto de Planeación y Evaluación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, desde el 1 de junio de 2014. El doctor Carrión nació en San Juan de Guadalupe, Durango. Estudió licenciatura en Matemáticas Aplicadas en la Escuela de Matemáticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Cursó la maestría en Economía en el Centro de Investigación y Docencia Económica. El programa de estudios de Economía, diploma summa cum laude en el Economic Institute Boulder de Estados Unidos, en Colorado. Obtuvo la maestría en Economía y el doctorado en Economía con una tesis sobre estudios de los índices de precios y la innovación en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. Ha sido profesor investigador titular de tiempo completo de la División de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económica desde octubre de 1998. Director de la División de Economía en el periodo 2005-2009. Coordinador de la Licenciatura en Economía 2002-2004. Coordinador de Matemáticas 2000-2002 en este centro. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nivel 2. Es autor de libros, capítulos de libros y artículos en temas de innovación, regulación, organización industrial, energía, economía de la salud, telecomunicaciones y política pública, entre otros temas. Ha sido miembro del Comité de Becas del CONACYT, del Comité de Proyectos del CONACYT, integrante del Comité de Selección COMEXUS, Becas Fulbright, García Robles, consejero de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Ha sido también miembro ha sido afiliado al Programa de Energía y Sostenibilidad de la Universidad de Stanford. Es integrante del Comité Editorial de la revista Panorama Económico del Instituto Politécnico Nacional. Evaluador del Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica, CONACEI, miembro del Comité Evaluador del Fondo Pemex-CENER-CONACYT, secretario de la AME. Ha impartido cursos a nivel de licenciatura, maestría y doctorado, así como sesiones de diplomado en el Centro de Investigación y Docencia Económica, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Estudios Superiores Navales, el Banco Central de Guatemala, la OCINERGEMIN de Perú. Asimismo, ha dirigido más de 50 trabajos de tesis a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Finalmente, ha sido consultor de diversas instituciones como Secretaría de Economía, Instituto Nacional de Ecología, Secretaría de Salud, Gobierno del Estado de Campeche, el SAT, entre otros. Finalmente, ha desarrollado proyectos para Stanford University y Forum of Federations. De manera que tenemos un ponente extremadamente calificado y le pedimos, por favor, que haga su presentación. Adelante, doctor. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Antes de iniciar, a nombre del doctor Cabrero, una muy cordial felicitación por el seminario. Desafortunadamente tuvo un imprevisto durante el fin de semana y ya no pudo estar acá. Espero realizar bien la tarea. En caso de que no sea así, nada más no le comenten nada. Yo le diré que todo estuvo perfecto. Lo que voy a tratar de hacer en esta presentación es hablarles de la experiencia desde la óptica de CONACYT, desde la institución, respecto del tema de vinculación. Todo esto está atado al Plan Nacional de Desarrollo y al documento que rige el quehacer de CONACYT y en general de todo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, la estructura de la presentación es esta, tres apartados. El primero, que es el Programa Especial Ciencia, Tecnología e Innovación, es el documento rector en estos temas y se desprende directamente del Plan Nacional de Desarrollo. El segundo tema ya será hablar en particular qué es lo que hacemos desde CONACYT en el tema de vinculación y finalmente cuáles son los retos a superar en este respecto. El PECITI, que es el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación,
tiene 5 grandes componentes, que son los que están aquí. El cuarto es el que es materia de este seminario en el tema de vinculación, pero los 4 restantes son estos. Uno es contribuir, que es el primero, al crecimiento de la inversión nacional en CTI. Como ustedes saben, el objetivo es llegar al 1% respecto del PIB. Todas las acciones y las estrategias que se están implementando no solamente en CONACYT, también en las instituciones de educación superior, en los centros públicos de investigación, en el resto de la administración pública federal, así como en los gobiernos de los estados, van encaminados a cumplir este objetivo. El segundo, que es formar y fortalecer capital humano altamente calificado. Aquí nos referimos básicamente a nuestras estrategias de becas, por un lado, que es la formación, pero también está el SNI, que es el esquema de fortalecimiento de capital humano, y muy recientemente, el año pasado, el programa de cátedras CONACYT. El tercero, que es enfocado al tema de desarrollo regional, como ustedes también saben, el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación es dispar en nuestro país. No todos los estados, no todas las entidades federativas van a la misma velocidad ni han partido del mismo punto inicial. Entonces eso lo que hace es generar desbalances en el quehacer en CTI. Lo que se ha hecho desde CONACYT es un programa para fortalecer, por un lado, y apoyar a aquellas entidades federativas que requieren un empujón adicional. En este caso, lo que tenemos son las 32 entidades federativas, están clasificadas en 3 grandes grupos, en 3 grandes apartados, digamos. Por un lado, son aquellos que van más avanzados. En este caso, lo que hace la política de CONACYT es por cada peso que este estado destina a actividades de ciencia, tecnología e innovación, CONACYT aporta un peso. Para los estados que están en una fase de despegue, que son los que estarían en la fase intermedia, por cada peso que otorga el estado o que destina el estado a estas actividades, CONACYT destina 1.50 o 2 pesos, dependiendo de las restricciones presupuestales. Para los estados que están más rezagados, la aportación es 3-1 en la normatividad, en los documentos, pero en realidad termina siendo 100-1 o nada del Estado y todo lo aporta CONACYT, dependiendo igualmente de las restricciones presupuestales. El cuarto tema, que es el que nos vamos a referir en un momento, es fomentar la vinculación entre todos los actores del sistema. Y finalmente el quinto es fortalecer la infraestructura científica y tecnológica. No podemos solamente aportar o destinar recursos a la formación y consolidación de capital humano, de personal altamente calificado, si no apoyamos también la infraestructura. Deben de ir de la mano. El objetivo final de estas 5 grandes objetivos, 5 grandes estrategias, es generar las condiciones para que la economía mexicana o para que nuestro país transite hacia la economía y la sociedad del conocimiento. En el tema ya en particular de las estrategias que seguimos en CONACYT, en el tema de vinculación, básicamente estas son, por supuesto, y creo que la acción más conocida es el famoso PEI, que es el programa de estímulos a la innovación, pero también tenemos cuatro acciones adicionales que tratamos de que estén alineadas en el mismo sentido, que es un programa que tenemos con la industria, las agendas estatales de innovación, que era un tema que estaba ahí un poco ausente, los fondos sectoriales y la transferencia de tecnología. Respecto del primero, que es el programa de estímulos a la innovación, que es el PEI, esta es una transferencia directa para complementar las actividades que realizan ya las empresas en el tema de desarrollo tecnológico e innovación. Transferencia que da con base en una convocatoria, y sus objetivos son elevar la competitividad de las empresas. Sabemos, y así lo muestra la evidencia internacional, que aquellas empresas que destinan más recursos o que están insertas en el tema de innovación y desarrollo tecnológico son las empresas que presentan los mayores índices de competitividad.
Entonces, ese es uno de los objetivos. El segundo es aumentar el valor agregado del aparato productivo nacional con base en estos apoyos a las empresas. Y muy importante, fomentar la vinculación entre la academia y la industria. El programa tiene incentivos muy claros en este tema, da un apoyo adicional o favorece a aquellas empresas que al momento de presentar su proyecto en esta convocatoria lo hace de manera conjunta con una institución de educación superior o con un centro público de investigación. Entonces, todas aquellas empresas que presentan proyectos vinculados tienen un premio. Entonces, este programa que tiene ya 6 años, poco más de 6 años operando, es la herramienta más importante que utilizamos en CONACYT para fomentar la vinculación entre el sector productivo y la academia. Un poco de información respecto de este programa, de 2009 y ya incluyendo el estimado de 2015, como ustedes saben, hubo algunos ajustes presupuestales, pero tomando el estimado, tenemos poco más de 40,000 millones de pesos de 2009 a la fecha, que se han asignado a estas tareas de desarrollo tecnológico e innovación. Poco más de la mitad ha sido la aportación del sector privado y un poco menos de la mitad el sector público. Más o menos por cada peso que CONACYT asigna vía esta convocatoria, el sector privado o las empresas que participan en esta convocatoria destinan algo así como 1.16 pesos. Esto va variando, ha llegado a ser 1.22 pesos, 1.14 pesos, dependiendo el año y los proyectos que hayan sido financiados. ¿Cómo se distribuyen los proyectos? Aquí están las famosas TICs, tecnologías de información, son los proyectos que han sido financiados con mayor relevancia, poco más 665, y aquí está el listado. Como ustedes pueden observar, en general lo que ocurre conforme vamos transcurriendo de aquellos proyectos que han sido más apoyados a los que han sido menos apoyados en términos de número, es porque básicamente son proyectos, conforme vamos hacia abajo, que requieren un grado mayor de especialidad y están más concentrados en ciertas regiones, como lo vamos a ver a continuación, pero aquí está el listado total de los proyectos. Y un dato muy importante, que espero que alcancen todos a ver, es el 90% de los proyectos que se han financiado han sido proyectos vinculados. Entonces, eso lo que nos dice es que este programa sí ha cumplido con uno de sus objetivos, que era vincular a la academia con el sector productivo, pero todavía tenemos muchas áreas de oportunidad. Una de ellas muy importante es, en general, estos procesos de vinculación que se han dado a través de este programa han sido procesos que se dieron por el incentivo que está en la convocatoria, y en segundo momento, por la estrategia de las empresas. Dicho de otra manera, el incentivo está en la convocatoria, pero quienes toman o quienes dan el primer paso son las empresas. No son ni las instituciones de educación superior, ni los centros públicos de investigación, ni los investigadores, independientemente de dónde estén, quienes dan el primer paso. ¿Eso qué quiere decir? La empresa es la que se acerca a la institución y no el investigador el que se acerca a las empresas. Entonces, ahí es un área de oportunidad, el incentivo está dado. Más adelante les voy a comentar un par de retos que creemos que si damos pasos en ese sentido, podremos avanzar mucho más rápido. El segundo programa que tenemos son estos programas en la industria, que son de dos tipos. Son estancias para aquellos que ya tienen el grado, maestría o doctorado, o posgrado, o lo que llamamos posgrados en la industria, que son estancias parciales para aquellos que están cursando una maestría o un doctorado. Los números aquí están. Para el tema de incorporación de maestros y doctores en la industria, con las empresas, es la aportación del salario del maestro o del doctor que se va a incorporar, es 50%
pagado por CONACYT, 50% pagado por la empresa. Y aquí están los datos: 196 maestros y doctores en poco más de 100 empresas. Aquí un tema muy importante, y esto debe ser debido a la estructura del aparato productivo en nuestro país. Llamémosle así, la demanda del lado de las empresas para participar en este programa está más cargado hacia contratar maestros que doctores en este programa. Eso hay una justificación. Si revisamos la información que está en la encuesta, en la ESIDET, que es una encuesta que realizamos en CONACYT para conocer el tema de desarrollo tecnológico e innovación, lo que valoran más las empresas al momento de decidir invertir en desarrollo tecnológico o innovación, cuando digo valoran es porque es lo que les da mayor rendimiento, es contratar maestros. Muy pocas contratan doctores. Una explicación es que la mayor parte de las empresas que realizan esta actividad están en la fase final del desarrollo. Están ya muy cerca del mercado, muy pocas se dedican o tienen personal que dedique tiempo a la ciencia básica, digamos. Entonces, esa es una explicación de por qué se concentran principalmente en maestría, y aquellos que lo hacen en doctorado es porque requieren habilidades muy particulares que están muy relacionados con el anterior. El segundo programa, que es posgrados en la industria, acá también el dato aquí refleja lo mismo, son 35 en doctorado, mientras que son 275 en maestría. Entonces, es exactamente la misma, no el mismo número, pero sí la misma distribución porcentual. Y aquí participan, tenemos convenios con casi 150 empresas. El tercer punto, que son las agendas estatales de innovación, lo que había venido ocurriendo frecuentemente en CONACYT y la interacción de CONACYT con los estados a través de este programa que les decía de apoyos regionales y apoyos a las entidades federativas. Para nosotros era muy complicado definir una estrategia, más allá de tener estos tres grandes grupos de entidades federativas y la política de apoyos en términos de recursos. Para nosotros era muy complicado porque año con año, cuando llegaba el momento de discutir o de acordar el convenio de cuánto aporta CONACYT, cuánto el Estado, nosotros siempre tratábamos de vincularlo a proyectos productivos o a proyectos en ciencia, tecnología e innovación. Y ocurría frecuentemente que un año venían con 10 proyectos, el siguiente año traían 15, pero no repetían ninguno. Y entonces parecía como que nada más andábamos todos ahí picoteando, encontrando temas que en ese momento podrían ser interés, pero no encontrábamos una estrategia ya no de largo, sino de mediano plazo, en el sentido de definamos cuáles son las ventajas que tiene ese Estado por las instituciones de educación superior que están ahí, por los centros públicos de investigación que están ahí, por las empresas que están ahí. Entonces, nos dimos a la tarea de construir lo que le llamamos las agendas estatales de innovación. Entonces, se hizo un ejercicio en cada una de las entidades federativas donde se reunió al gobierno del Estado, a los académicos del Estado, a las instituciones de educación superior, a los centros públicos de investigación de ese Estado y a la sociedad civil, para que de una manera coordinada, dentro de lo posible, se determinara cuáles eran las prioridades en términos de ciencia, tecnología e innovación de ese Estado. Con esa información y con la normatividad que se desprende del Plan Nacional de Desarrollo y del programa del PECITI, Programa Especial en Ciencia, Tecnología e Innovación, se determinaron cuáles son los temas prioritarios para cada uno de los estados. A partir de ese momento, los apoyos que dará CONACYT vendrán siempre y cuando, o se darán siempre y cuando, caigan en alguna de estos grandes proyectos en los sectores económicos que determinó el Estado como prioritario. Entonces, eso lo que nos va a permitir es potenciar o potencializar los resultados. Lo que venía ocurriendo era un poco
imaginen que alguien está cocinando y tiene todos los platillos ya en la mesa y agarra a nada le ha puesto sal, y agarra el salero y empieza a rociar a diestra y siniestra. A todo le va a caer sal, por supuesto, pero no le va a caer en la cantidad adecuada, aun y cuando la abuela diga una pizca de sal, pues una pizca, quién sabe cuánto sea, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue determinar cuál es la cantidad más correcta, aproximadamente con la información que requerimos o que se necesita para distribuir la sal entre los distintos platillos. Entonces, creemos que eso en el mediano plazo nos dará mejores resultados. ¿Cómo están distribuidos aquí? Esto es en términos porcentuales, son los 495 proyectos que se detectaron como prioritarios. Si observamos, son básicamente los mismos proyectos que se han venido apoyando a través del PEI, aunque el ordenamiento ya cambió. Si no recuerdan, no se preocupen, yo tampoco me acuerdo cómo estaba el anterior, pero lo que sí es que es distinto el ordenamiento. Entonces, eso lo que nos va a permitir hacer es revertir la tendencia que traíamos en el PEI en términos de aquellos proyectos que más se financiaban. Si recuerdan, TICS era el primero, acá es el tercero, pero ya en nada refleja el porcentaje que tenía en la anterior. Entonces, con estas agendas y con esta estrategia acordada mutuamente entre la entidad federativa y CONACYT, lo que queremos hacer es romper esas inercias en las cuales venía operando el PEI. No quiere decir que esté mal, se estaba cumpliendo el objetivo, pero no se le estaba dando prioridad a aquellos sectores que consideramos que son importantes. Entonces, aeroespacial, que venía hasta el final, ya no es la última. Salud empieza a ser importante. Perdón. Aquí está. Entonces, aquí está. ¿Cómo se agrupan los estados en términos de estas prioridades? De manera natural, lo que uno esperaría, y observando esta tabla, por supuesto, turismo está muy concentrado en algunas entidades federativas. Habrá otras, por ejemplo, alimentos, que lo que uno espera es que esté en todo el país. Y eso es exactamente lo que ocurre. En el tema agroindustrial, pues esa es una prioridad desde la óptica de alimentaria y de salud en todas las entidades federativas. Conforme nos empezamos a alejar, digamos, de temas que son relevantes para todo el país, empezamos a encontrar los famosos clústeres de innovación o desarrollo tecnológico, en los cuales ya empezamos a notar concentración en algunos estados. Pero, por ejemplo, era en el tema de energías renovables, cuando llegaban las convocatorias o cuando venía el proceso de negociación entre CONACYT y algunas de las entidades federativas, y en términos estratégicos, quien llegaba a CONACYT a negociar había leído el Plan Nacional de Desarrollo, el PECITI, y entonces decía, energías renovables es un tema prioritario para el país. Y llegaba y pedía recursos para un proyecto, aunque en su estado no hubiera un solo investigador que realizara esa tarea, no tuviera capacidad instalada para realizarla. Entonces, pero no había manera de decirle no, porque venía en el Plan Nacional de Desarrollo y estaba en el PECITI. En cambio, con esta estrategia ya empezamos a observar que hay estados, no voy a mencionarlos, pero ahí está el que no esté coloreado, si llega con una iniciativa o con una convocatoria para energía renovable, no se la vamos a apoyar. No tiene ningún sentido. ¿Sí? Puede trabajar en conjunto con un estado que sí lo tenga, pero eso ya hace una diferencia. Y en ese caso tenemos un programa adicional, tenemos este programa con los estados, que es el famoso FOMIX, que es los fondos mixtos, donde tenemos uno con cada una de las entidades federativas, pero también tenemos un programa que es FORDECIT, que es el programa para desarrollo regional. Entonces, aquí lo que sí pedimos es que en la propuesta vengan al menos 2 estados. Entonces, eso hace la diferencia en casos como estos estados donde no tienen las fortalezas que sí tienen los demás.
En el tema electrónica y TICs también está claramente concentrado y sabemos dónde están las ventajas. No quiere decir que en esta zona sur-sureste no exista nada, pero en general son entidades federativas que no han sometido propuestas en esos temas. Turismo, pues, ahí está, lo que uno hubiera esperado, todo lo que son las costas, y uno que otro que tiene turismo no de playa, que también es muy importante. Automotriz, ese está claramente identificado y tiene una larga trayectoria y ya en nuestro país, y con base en estas fortalezas del sector automotriz es que se está desarrollando el tema aeroespacial. Entonces, ya mucha de la capacidad instalada que se tenía en el sector automotriz se puede utilizar para aeroespacial y es justo lo que estamos haciendo. Salud farmacéutica, si observamos, conforme empezamos a transitar hacia temas cada vez más específicos, la cantidad de estados que participan en esas convocatorias o en esos temas empieza a disminuir, y aquí está el aeroespacial. La expectativa es que en un momento entre 2020 y 2025 se produzca el primer avión en México. Entonces, queda poco tiempo, entonces tendremos que trabajar a marchas forzadas. Entonces, eso es lo que hace CONACYT en términos de sus estrategias: el PEI, Programa de Estímulos a la Innovación, el FOMIX, que es el fondos mixtos, uno con cada entidad federativa, y el FORDECID para desarrollo regional. Además de eso, tenemos fondos sectoriales. Los fondos sectoriales tienen el mismo objetivo, la misma estrategia que los fondos mixtos. La diferencia es que un fondo sectorial es un convenio, un trabajo conjunto entre CONACYT y alguna dependencia de la Administración Pública Federal. Estos dos que están aquí son con la Secretaría de Economía, pero tenemos con la Secretaría de Salud, con Sedesol, con Zagarpa, con Energía, casi con todas las dependencias. Tenemos con la PGR, con Marina. Ahí no podemos hablar de los proyectos porque son confidenciales, pero también tenemos convenios con ellos. Estos dos en particular apoyan también la cadena, digamos, si uno pensara, todos sabemos que no es lineal, ni lineal ni unidireccional, pero si pensamos en un desarrollo científico en ciencia básica o ciencia pura, que luego transita hacia ciencia aplicada, luego desarrollo tecnológico, luego innovación hasta que llega al mercado, en CONACYT el PEI trata de apoyar esta parte del desarrollo tecnológico, llegando hasta la innovación, y todas las convocatorias que tenemos de ciencia básica, CEP CONACYT, los fondos sectoriales, la convocatoria de problemas nacionales, la convocatoria de fronteras de la ciencia, apuntan hacia los temas básicos, ciencia pura, ciencia básica. Estos dos fondos que tenemos con la Secretaría de Economía van hacia la fase final, que es netamente o puramente de innovación. Y se concentra el FIT en las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas de base tecnológica, y pueden ser apoyados proyectos que presenten personas físicas que se dediquen a CTI, no solamente las MIPYMES. Y el FINOVA apoya actividades científicas dentro de las empresas. Entonces, estos tres programas, el PEI, el FIT y el FINOVA, apoyan algunos de los eslabones de esta cadena, que si bien todos sabemos que no es lineal, pues sí, cuando menos los programas sí los tenemos de manera lineal. Entonces, lo que no ocurre o no ocurre con la frecuencia que a nosotros nos gustaría es que las empresas vayan transitando por los distintos programas. ¿Eso qué quiere decir? Que participen en el PEI, realizan parte de su tarea, luego transiten al FIT o al FINOVA, dependiendo cuál es su objetivo. Y hay un tercer programa que no está aquí, no es programa, es un convenio
que se firmó entre CONACYT y Bancomext para